Amigos y familia, muy buenos días. En este día vamos a explicar las terapias de regresión. Nos encontramos aquí con Ruby Vázquez, que es terapeuta de regresión y nos va a ampliar más sobre este tema. Adelante, Ruby. Hola Mauricio, gracias por invitarme a tu espacio en esta mañana para hablar acerca de las terapias de regresión y el beneficio y la maravilla que es poder acceder a esta técnica como una manera de encontrar la sanación. ¿Qué es la regresión? Regresión significa recordar lo que hemos vivido hace un momento, hace un día, una semana, meses, o cosas que sucedieron al principio de nuestra vida y que posiblemente tienen un efecto positivo o negativo en nuestro diario vivir, circunstancias que generalmente cuando son negativas nos llenan de dificultades y nos producen pues una forma de vivir que pues no es agradable. Referente a las terapias de regresión, es importante nosotros encontrarnos con alguna disposición especial de meditación, concentración, o cómo es ahí para esos casos. No, la terapia de regresión no requiere ningún tipo de concentración. El paciente en el momento o el consultante en el momento en que está en la terapia es consciente absolutamente de todo lo que sucede alrededor, sabe, maneja su conciencia de manera absoluta y puede tomar decisiones. Sin embargo, el terapeuta lo guía, pero la persona en todo momento está consciente de lo que sucede, puede oír ruidos, puede oír voces, saber quién está en la habitación, conoce todo, absolutamente todo, y en todo momento está despierta. La persona está despierta, solo que entra en un estado de relajación que le permite poder explorar su yo interior. ¿Y cualquier persona se puede hacer una terapia de regresión? Sí, cualquier persona se puede someter a terapia de regresión. Sin embargo, hay casos donde hay un paciente o una persona puede tener un problema mental grave que no permite hacer un diálogo pues consciente y claro con la persona, entonces se dificulta. Sin embargo, en esos casos existe la alternativa de poder hacer la terapia a través de otra persona, que puede ser un familiar o alguien cercano, un amigo o alguien que sea cercano a esa persona, y a través de ella se le puede ayudar. Entonces ese sería el único caso. Y los niños muy pequeños, que el niño muy pequeño pues no atiende órdenes para uno poderle orientar la terapia. Entonces esos serían los dos casos en los que no es fácil poder hacer una terapia de regresión directamente. De resto, casi todas las personas en cualquier edad, niños, adultos, ancianos, pueden hacer la terapia y lograr una mejoría en su salud muy notable. Exactamente, ahí le iba a preguntar especialmente si especialmente sirve para la salud o que tiene alguna... La terapia de regresión sirve para sanar temas emocionales y temas físicos. Sí, hay enfermedades, por ejemplo, que son, algunos médicos las llaman enfermedades huérfanas, o sea, que eso no tienen explicación. ¿Y por qué el paciente sufre esa anomalía? Sirve para eso, sirve para enfermedades físicas y enfermedades emocionales principalmente. Muchas veces las enfermedades físicas son la somatización de un problema emocional que tiene la persona. Entonces, al encontrar en la terapia de regresión el origen de lo que le afecta, pues si es un tema emocional, va a repercutir en la salud física de la persona y la persona va a mejorar, va a quitar dolores, algunas veces alergias, problemas que son visibles como enfermedades como la epilepsia. Inclusive hay personas que han logrado mejorar del cáncer, mejorar la visión, porque en esas enfermedades estaba somatizando un problema emocional que se refleja en la salud física. Entonces, en ese caso, la terapia es muy efectiva. No es decir que todas las cosas en la vida pueden sanarse con terapia de regresión, pues no es cierto, porque no hay ninguna técnica en el mundo que pueda sanar absolutamente todo lo que vivimos. De hecho, hay cosas que nosotros
como seres humanos tenemos que vivir experiencias porque forman parte de nuestro aprendizaje. Pero cuando yo sé qué es lo que me sucede y tengo el proceso de aceptación, de aceptar que algo, un dolor o una circunstancia es parte de mi proceso de crecimiento, pues lo voy a entender mejor y voy a poder trabajar mejor esa circunstancia. ¿Hasta qué nivel de vida se puede llegar en una terapia de regresión? ¿Hasta qué número de vidas? Pues la terapia de regresión está guiada por el guía espiritual de nosotros y por los maestros espirituales. Sí. Entonces los maestros lo que buscan con que una persona pueda acceder a esa terapia es que encuentre el origen de lo que le afecta. Como nosotros estamos aquí para resolver situaciones no resueltas de existencias pasadas, entonces se va a las existencias donde la persona tenga relación con lo que yo vivo hoy. Explico, por ejemplo, yo tengo una fobia a las alturas y no sé qué me la causó. Entonces me van a permitir únicamente explorar ese archivo de memoria donde se originó el problema que hoy me hace tener miedo a las alturas. Si fue un accidente aéreo en el cual yo perdí la vida en esa existencia, entonces seguramente me buscarán allá, o si me caí de un edificio o de un puente o tuve algún accidente que motivó que hoy yo tenga esa fobia, entonces accedo a ese archivo. Eso puede ser de ahora o después de muchos años. He tenido casos de personas que tenía una chica, por ejemplo, que tenía fobia a las serpientes y eso se había originado hace más de 4000 años. Entonces, digamos que eso no tiene un tope de existencia ni de tiempo, porque en el mundo espiritual el tiempo realmente no existe. Entonces es como una linterna, una luz, un haz de luz que alumbra y yo puedo cortar ese haz de luz en diferentes partes para explorar esos puntos. ¿Es verdad que en una terapia de regresión uno puede quedar como estancado ahí o puede surgir nuevos acontecimientos de recordar nuevas vidas que no recordaba? ¿O cómo es? No entiendo proceso? ¿Estancado en qué sentido? Que puede quedar como estancada la persona ahí, que se queda como en un laberinto, como en algo oscuro, que no pasa de ese límite, por decirlo así. No es cierto. La terapia de regresión, como vuelvo y repito, está guiada por los maestros espirituales y ellos son los que deciden qué es lo que me conviene conocer y qué no me conviene conocer. De hecho, hay casos en los que el paciente no recuerda nada y a veces hasta videos que se graban y se pierden porque no es importante que la persona conozca esa información porque le podría producir algún trauma, digamos, si es de alguna existencia donde tuvo experiencias difíciles. Entonces puede ser que la persona no recuerde nada. Hay otras personas que recuerdan todo, otros recuerdan parcialmente la información. Entonces esa información, lo importante es que yo encuentre el origen de lo que me afecta para que logre sanar lo que hoy me produce, pues, no tener una vida plena. Estas terapias de regresión son en diferentes planos, por ejemplo en el plano mental, en el plano espiritual, o en el subconsciente, o en qué parte encontramos las terapias de regresión. Pues la terapia de regresión es como cuando uno duerme, más o menos. Entonces hay días en que hay personas que tienen sueño profundo, otros que tienen un sueño más liviano, otros tienen un sueño superficial, como las etapas del sueño. Entonces depende de cada persona. Algunos tienen una exploración profunda de situaciones que vivieron que pueden ser muy traumáticas, otros la ven mucho más superficial. Entonces varía, depende de cada persona y de lo que necesite sanar esa persona. En referente a los temas que hace en las terapias espirituales, en estas sanaciones usted las acompañan a algunos maestros de luz, espirituales, como decir el doctor José Gregorio, San Gabriel, San Rafael, o quién los asiste ahí en estas sanaciones que ustedes hacen. En la sanación, pues la verdad no es muy común que uno explore quién puede ser el espíritu que está ahí guiando, pero generalmente el guía espiritual de cada consultante
es quien guía la terapia. Sin embargo, hay casos donde han contactado espíritus que dicen llamarse Jesús, otros que dicen ser la Virgen María, o que dicen ser otros maestros ascendidos. Sin embargo, uno como terapeuta tiene que tener la capacidad de poder discernir si realmente es ese espíritu o no lo es, porque también dentro de la terapia pues aparecen muchas entidades que pueden ser los mismos que están causándole problemas al consultante y engañar. Entonces, hay muchos casos también donde el guía espiritual de la persona viene y se presenta, un maestro, y habla a través del paciente y da recomendaciones, ayuda a sanar, pero en sí con nombre muchas veces uno les pregunta cómo se llaman y dicen que eso no es importante. ¿Y qué diferencia entre una persona que se esté haciendo una terapia de regresión, que sea incrédula o que no sea muy creyente? ¿Cómo se da esos casos? Pues la terapia de regresión, como todas las terapias de sanación del mundo, son muy importantes en el sentido de poder tener la colaboración de quien está consultando. O sea, si yo quiero irme a sanar de algo, pero soy totalmente renuente, pues los resultados no van a ser tan buenos. Pero si yo tengo fe o tengo conciencia de que realmente, aunque no tenga fe, quiero sanar cosas y permito que la terapia pueda fluir, pues es más fácil para la persona que tiene fe lograr una sanación más rápida para el que es bastante como que se cuestiona demasiado las cosas. Entonces esto también fluye. Sin embargo, yo pienso que para Dios no hay como acepción de personas, y hay veces que hay personas que simplemente no creen, pero luego ven los resultados, que efectivamente sí les sirvió la terapia, aunque al principio eran bastante incrédulos. Entonces, cuando una persona viene aquí a nosotros a consultarnos, yo creo que ya está dirigida por sus maestros para lograr encontrar una respuesta y una sanación. Puede haber personas también que hacen mucha meditación o mucha oración. ¿Es más conveniente con estas personas que hacen meditación y oración como a través de hipnosis o cosas así? ¿Les ayudan? ¿O es más fácil con esas personas? ¿O es un poco, cómo es ahí? Pues depende de decir, la oración es magnífica y es una herramienta muy efectiva en la sanación de las personas. Sin embargo, como hay muchas personas que oran pero tienen algunas creencias orientadas como a ciertos tipos de religiones, entonces eso también puede crearle dificultad a la persona para asimilar el proceso. Nosotros en algunos casos, ¿qué hacemos con las personas que tienen algunas creencias religiosas que no están muy cercanas al procedimiento que hacemos? Es hacerles como dejar a un lado un momento sus creencias sin que eso le afecte y poder hacer la terapia, y luego la persona vuelve y retoma su creencia, y lo importante es que se sane. O sea, no importa en qué crea la persona, aquí lo que importa es la sanación en sí, lograr un resultado para la vida de la persona, para que su vida cambie positivamente. Generalmente, ¿cuántos procesos de terapia se necesitan? 1, 2, 3, 4, 5 terapias, ¿cuánto? La mayoría de las ocasiones con una sola terapia es suficiente. Sin embargo, hay casos donde las personas tienen muchas dificultades y se requiere 1 o 2. Yo inclusive he tenido pacientes hasta de 3 terapias. Sin embargo, también cuando el proceso se da de 2, 3 terapias y hay una sanación, pero uno ve que los problemas principales que motivaron la consulta no mejoran, entonces recurrimos a especialistas como Mauricio, que son especialistas en sanación más allá del nivel que nosotros tenemos. En el caso mío, pues uno entiende que uno tiene limitaciones. La terapia, como explicaba al principio, no sana todo, absolutamente todo, sirve para explorar muchas cosas, para mejorar, pero hay casos en particular donde se requiere otro tipo de terapia,
Yo siempre digo que el terapeuta de regresión es como un médico general que sana, que formula y que hace alguna parte de sanación, pero hay casos donde es necesario enviarlos al especialista. Entonces, tengo el testimonio aquí con Mauricio, en mi caso personal, que me trató algunos temas espirituales y temas energéticos que me faltaban a mí por sanar, y también yo le remito a pacientes que después de pasar por un proceso de terapia, puede ser en la primera uno puede encontrar que realmente el consultante requiere comenzar desde ya un proceso de trabajo especializado. Entonces yo he recurrido, entre otras personas, a Mauricio, que con muy buenos resultados para las personas consultantes. Bueno, sí, porque en realidad ahí ya, esto no es parte mía directamente, sino como ustedes saben bien, del doctor José Gregorio Hernández, que hace estas sanaciones a través de las visitas y sanaciones espirituales que se hacen con el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, entonces ya en la segunda parte del video vamos a explicar otros temas, dónde la pueden contactar, cómo se pueden dirigir con usted, y en la segunda parte del video vamos a explicar esto. Muchísimas gracias a todos, un feliz día para todos, las personas que me siguen a través de este canal de YouTube, Mauricio Naturista, en cualquier lugar del mundo. Gracias, Mauricio. Un feliz día para usted, Ruby, y para todos.